La siguiente serie también estrenó la segunda temporada y viene de la mano de AMC. Como había dicho en un video, el terror más grande es el real, el que pasaron miles de personas durante la Segunda Guerra Mundial, muertes inocentes, mientras los altos jefes se bañaban tranquilamente en sus mansiones. Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, The Terror Infamy se centra en una serie de extrañas muertes que acosan a una comunidad japonés-estadounidense y en el proceso de un joven que deberá entender cómo combatir a dicha entidad malévola. The Terror Infamy nos invita a un viaje a las entrañas de un conflicto que muy pocas veces se llevó a la pantalla, enmarcando en situaciones de terror sobrenaturales. Tras el ataque de la Marina Imperial japonesa a la flota del Pacífico de la Armada de los Estados Unidos en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y la posterior declaración de la guerra de Estados Unidos contra Japón, el gobierno de Roosevelt decretó el traslado e internamiento de los japoneses residentes en los Estados Unidos y Canadá, incluso la segunda y tercera generación, en campos de reasentamiento, tan solo por su ascendencia y sin tener ningún delito en su haber. Paralelamente a la ley de internamiento, el Departamento de Guerra emitió una orden para que se licenciase a todos los soldados de ascendencia japonesa del servicio activo. Solo unos cuantos quedaron en la Guardia Nacional de Hawái. Este pequeño grupo fue trasladado a un campamento de Wisconsin y allí tuvo que superar ciertas pruebas, demostrar su valía y jurar morir por los Estados Unidos. Además, todos los hombres japoneses americanos en edad de reclutamiento, excepto aquellos que ya estaban en las Fuerzas Armadas, fueron clasificados como 4C, extranjeros enemigos prohibidos para servir a su país. Sus protagonistas son Derek Mio como Chester Nakayama, Kiki Sukesane como Yuko, una misteriosa mujer del pasado de Chester, Christina Rollo como Luz, la novia secreta de Chester, Shingo Usami como Henry Nakayama, el padre de Chester, Naoko Mori como Asako Nakayama, la madre de Chester, Miki Ishikawa como Amy, una amiga de la familia Nakayama, y el actor, productor, autor y activista de renombre George Takei como Yamato-san, sabio de la comunidad y antiguo capitán pesquero. La serie además cuenta con Ridley Scott como uno de los productores ejecutivos. No todas las historias de la Segunda Guerra Mundial han sido contadas con el mismo empeño. Ese es el caso de los campos de internamiento en territorio estadounidense, donde miles de japoneses americanos fueron retenidos contra su voluntad, e incluso ciudadanos peruanos cuyo único crimen fue parecerse al enemigo. En este contexto se mueve The Terror temporada 2. La serie se sostiene en dos pilares: un fantasma que persigue a los protagonistas y el maltrato por parte del gobierno estadounidense. Aquí, George Takei no solo interpreta al sabio pescador de una comunidad de inmigrantes, también hace las veces de consultor para que las condiciones de encierro mostradas en la serie se expongan con fidelidad, cautiverio que él vivió de niño en 1942. Derek Mio cuenta que su abuelo fue prisionero y lo mismo ocurrió con un extra cuyos padres fueron retenidos en 1942 en el establo de Hastings Parks, por donde pasaron unos 8.000 japoneses canadienses y que sirvió para filmar la serie de AMC. Al estar en la locación entendí lo que mis padres pasaron. Ellos eran niños por aquel entonces, dijo el extra según recuerda Alexander Wu, productor general. A pesar de ser una experiencia traumática en la historia de las comunidades Issei, Nisei y Sansei, los actores coinciden que la historia no se ha contado lo suficiente. Para Mio,
esto tiene raíces en el estilo japonés de afrontar las dificultades, sumando al dolor de revivir la tragedia. Naoko Mori no recuerda que el tema haya sido tocado cuando fue a la escuela en Japón. George Takei no necesitaba que le cuenten el terror de los campos. Todavía recuerda cuando los soldados hicieron retumbar su casa con los toques de puerta. Su padre, para que no se angustiaran, le dijo a toda la familia y vecinos que se irían de vacaciones, cuando en realidad tenían como destino una cárcel en los pantanos de Arkansas. En el camino, los soldados los hicieron bajar en pleno desierto. Recuerdo que la gente entró en pánico. Yo pensé que sería divertido bajar y caminar. Luego supe que algunos pensaron que nos iban a balear. George Takei tenía 5 años cuando entró al campo de concentración y 8 cuando salió. Días en los que debía jurar lealtad a la bandera bajo coacción y tener cerca a soldados con armas que lo vigilaban. Al recuperar la libertad ya no tenía casa y debió reubicarse en el barrio de Skid Row, una de las zonas más peligrosas de Los Ángeles. Un día, cuando caminaba con su familia, se encontró frente a un hombre descuidado, tambaleándose que los asustó. Nos detuvimos, pensamos que nos iba a atacar, y entonces se desmayó y vomitó frente a nosotros. Mi hermanita chilló, dijo: «Mamá, volvamos a casa», con lo cual se refería a lo que estaba detrás del alambrado de púas. La historia de la comunidad japonesa en Perú empezó con el pie izquierdo. El 3 de abril de 1899, el barco Sakuramaru pasó frente a las costas del Callao con 790 japoneses que tenían como destino las haciendas azucareras del norte. De ellos, 142 morirían en el primer año por enfermedades como el paludismo. Como indica el libro El futuro era Perú, de Alejandro Sakuda, en 1936, el presidente peruano Óscar Benavides limitó el ingreso de ciudadanos japoneses. En 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial y en 1942 el gobierno empieza la expulsión de peruanos y peruanos japoneses a campos de concentración en Estados Unidos, principalmente al de Crystal City en Texas. 1.771 japoneses y peruanos descendientes de japoneses fueron expulsados del Perú. Solo 100 de ellos pudieron volver, pues aquí no lo querían. El resto fue a otras locaciones, entre ellas en Japón devastado por la guerra. En la historia humana no hubo fantasmas como en la serie, pero el miedo fue real y también el dolor. La primera temporada de The Terror, que se emitió el año pasado con mucho éxito, se situaba en el Paso del Norte en pleno océano Ártico. Allí el miedo se generaba a partir de seres extraños que atacaban a los tripulantes de 2 embarcaciones que quedaron varados por las malas condiciones climáticas, cosa que también fue real en la historia. The Terror reflexiona a lo largo de 10 episodios sobre qué es ser estadounidense, cuál es el concepto de justicia y hasta dónde el temor que nos rodea a diario puede ser más fuerte que el representado por monstruos o entes malignos. También reflota la idea de que los inmigrantes, cuando se convierten en ciudadanos, reciben el mismo trato que aquellos que llevan varias generaciones como ciudadanos en los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, una serie para descubrir y explorar una época de la historia muy pocas veces contada y de una manera terrorífica. Hasta aquí el video de hoy. Ya saben que pueden encontrarme en Facebook y Twitter. Espero que les haya gustado el material. Por favor, suscríbanse y nos encontramos la próxima.